Si estás aquí, seguro que eres de esos que quieres que se llamen a las cosas por su nombre. O igual estás por la larga cola. O por sugeridos. Si es que al final los caminos de YouTube son inescrutables. ¡Salve, guerreros y guerreras de Atenea, hijos e hijas de Hermes! Bienvenido a un nuevo vídeo de este vuestro canal, Juanma Te Lo Cuenta. Un vídeo en el que vamos a intentar resolver de una vez por todas una cuestión que en realidad no tendría por qué suponer ningún problema, pero que genera dudas e incluso controversia entre los hablantes de nuestra lengua. El tema de hoy es tan simple y a la vez tan complicado como ¿qué término es lingüísticamente más correcto? ¿Debemos decir español o debemos decir castellano? ¿Son iguales? ¿Son equivalentes? ¿Hay alguno de esos dos términos que es quizás etimológicamente más acertado? ¿Que es semánticamente más preciso? Pues hoy vamos a resolver esta cuestión. Bueno, pues de entrada vamos a ir al grano y vamos a aclarar que ambos términos se consideran correctos y son aceptados por la RAE. Ahora bien, sí que es cierto que la propia RAE realiza una pequeña recomendación para que utilicemos el término español en lugar de castellano. Y vosotros diréis, ¿por qué? ¿Por qué esta recomendación? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues en realidad la diferencia no es más que una cuestión que tiene que ver con el paso del tiempo y con la historia. Veréis, ambos términos hacen referencia a la misma realidad, simplemente uno es más antiguo que el otro. ¿Por qué la RAE recomienda el término más actual, que lógicamente es español? Pues porque es el término con el cual se reconoce en la actualidad esta lengua que compartimos muchos millones de personas a lo largo de todo el planeta. Por otro lado, también es el término que se utiliza para hablar de esta lengua cuando hacemos la traducción a otro idioma diferente. Hablamos de español. Y aunque es cierto que se podría traducir a otros idiomas, y de hecho se hace el término castellano, hacerlo podría dar lugar a equívocos, ya que probablemente al hablar de castellano las personas de otros países no hispanohablantes pensarían que estaríamos hablando del gentilicio referido a la región de Castilla. Es decir, que en otros idiomas, debido al uso tan residual que tiene el término castellano, podría dar lugar a confusión. Por consiguiente, si el término que utilizamos al hacer la traducción en otras lenguas es mayoritariamente español, ¿qué sentido tiene no hacerlo en nuestra propia lengua? Lo lógico sería que también dijéramos español. Sin embargo, lo cierto es que cuando estamos utilizando esta lengua hay a veces reticencias para utilizar precisamente la palabra que recomienda la RAE, y vosotros diréis, ¿por qué? Bueno, pues aquí nos metemos en cuestiones políticas inevitablemente y también cuestiones de cierto calado histórico. Por un lado, se argumenta que en España, en el Estado español, hay 4 lenguas oficiales, de manera que técnicamente tanto el gallego como el catalán o el euskera son también lenguas españolas. ¿Por qué entonces denominamos al castellano como lengua española? Bien, es una argumentación a tener en cuenta, pero lo cierto es que esto se ha aclarado ya por la RAE y la propia RAE lo considera una cuestión superada. Es una convención. Es cierto que las demás lenguas también pertenecen al Estado español y por tanto son lenguas españolas. De hecho, hablaré en algún vídeo del euskera y de cómo el euskera puede ser, no quizás la lengua más española que hay, pero desde luego sí la lengua más autóctona que tenemos en la península ibérica. Y aunque, como digo, este argumento es razonable y se podría tener en cuenta, lo cierto es que la RAE considera esto algo ya superado. No se está discriminando necesariamente a otras lenguas porque al castellano se le llama español. Simplemente es la lengua así reconocida por la mayoría de hablantes del idioma en todas las comunidades que hay a lo largo del mundo. Nada más. Sin embargo, también hay reticencia en algunos lugares de
Hispanoamérica a utilizar el término español. Sin ir más lejos, en Argentina es bastante complicado que las personas utilicen ese término. Prefieren hablar de castellano. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe a la antigua época colonial, ya que lo español puede implicar ciertas reminiscencias con el antiguo imperio español. La lengua española fue algo que impulsó un determinado tipo de comunidad y tipo de cultura, que es la cultura hispánica, que va mucho más allá de la nación española, es mucho más amplia, es mucho más extensa, tanto geográficamente como a lo largo del tiempo. Y es que la cultura hispánica es muy anterior a la propia creación de la nación española o del propio imperio. Del mismo modo, en la actualidad, la cultura hispánica es algo que abarca geográficamente una realidad mucho más extensa que la propia nación española. Por lo tanto, se trata de una mera cuestión práctica. Todos damos por hecho que el hablar español, ya sea en Cuenca o en Tegucigalpa, no supone necesariamente una sumisión a algo que ya no existe, como es el antiguo imperio. Por eso podemos considerar este tema superado. Hay que tener en cuenta todas las sensibilidades y todos los puntos de vista, y precisamente por ese motivo la RAE acepta las dos denominaciones. De manera que si no te encuentras cómodo con alguno de los dos términos, puedes usar el otro. La opción es completamente tuya. Bueno, y con esto llegamos al final de este escueto vídeo, porque realmente el tema no da para mucho más. Espero que te haya servido. Comenta abajo cuál término te resulta más familiar y más cómodo, si utilizas español, si utilizas castellano, si intercambias. Yo, por ejemplo, intercambio, depende de la situación. Y también, por supuesto, pues suscríbete, dale a la campanita y sígueme. Y por supuesto, estate atento porque seguiremos hablando próximamente de tanto el origen de la lengua castellana como del resto de lenguas oficiales del Estado español. Así que ya sabes, dale a la campanita y nos vemos muy pronto. ¡Chao!